un niño sin hogar devuelve la cartera de un millonario. Pero cuando ve la foto de su madre dentro, el frío cortante de una dura mañana de invierno mordía los dedos expuestos de Tommy mientras rebuscaba en un contenedor detrás de la pizzería de Gino. Con tan solo 12 años, Tommy ya había dominado el arte de buscar comida en la ciudad, una habilidad que ningún niño debería necesitar aprender. Sus guantes raídos, más agujeros que tela en este punto, hacían poco por proteger sus manos del frío o la suciedad. Pero siguió adelante, impulsado por un hambre persistente que se había convertido en su compañera constante. Al apartar cajas de cartón mojadas y latas vacías, sus ojos se iluminaron al ver una pizza a medio comer, milagrosamente preservada en su caja manchada de grasa. Para Tommy, era un festín digno de un rey. Apretó la caja contra su pecho, su premio duramente ganado tras horas de búsqueda, y se apresuró de vuelta al edificio abandonado que actualmente llamaba hogar. La estructura en ruinas se alzaba ante él, un testimonio de la decadencia urbana de 5 pisos. Las ventanas estaban tapiadas de manera desordenada, algunas con tablones de madera, otras con láminas de metal corrugado. Grafitis adornaban las paredes, un caleidoscopio de colores que parecían burlarse de la grisura de la existencia de Tommy. Se deslizó por un hueco en la cerca de alambre que rodeaba la propiedad, agachándose bajo un cartel que decía, condenado, en letras rojas y gruesas. Dentro, el aire estaba viciado y pesado con el olor a abandono. Tommy navegó por el pasillo lleno de escombros con la habilidad de quien lo ha hecho 1000 veces, evitando los lugares donde las tablas del suelo se habían podrido. Su cuarto estaba en el segundo piso, un antiguo espacio de oficina que aún tenía 3 paredes intactas y una parte del techo que no goteaba demasiado cuando llovía. Al instalarse en su cama improvisada, una colección de cajas de cartón aplastadas cubiertas con una manta desgastada, Tommy se permitió una pequeña sonrisa. La pizza todavía estaba caliente, y al tomar su primer bocado, cerró los ojos, saboreando los sabores que danzaban en su lengua. Por un momento, casi podía olvidar la dura realidad de sus circunstancias. Pero la realidad tiene una forma de colarse, por mucho que uno intente apartarla. Mientras comía, sus ojos se desviaron hacia la única posesión personal que había logrado conservar durante años de dificultades, un pequeño marco de fotos agrietado que contenía una fotografía descolorida de una mujer con ojos amables y una cálida sonrisa, su madre. La historia de Tommy, como muchas otras historias de tragedia, comenzó con amor y esperanza. Sarah Evans era apenas más que una niña cuando dio a luz a Tommy. A los 17 años, se encontró sola y asustada, abandonada por el padre de Tommy antes de que él naciera. Pero Sarah estaba decidida a darle a su hijo la mejor vida posible. Durante los primeros años, lograron arreglárselas. Sarah trabajaba en 2 empleos, juntando suficiente dinero para alquilar un pequeño apartamento en una parte de la ciudad que no estaba tan mal. Llegaba a casa exhausta, con los pies doloridos por horas de atender mesas. Pero siempre tenía una sonrisa y un abrazo para su pequeño. Los primeros recuerdos de Tommy eran esos momentos, el cálido abrazo de su madre, el aroma del perfume barato que usaba y el sonido de su voz mientras le leía cuentos antes de dormir. Pero la vida tiene una manera de poner a prueba hasta las almas más fuertes. Cuando Tommy tenía 6 años, Sarah enfermó. Al principio, trató de ocultarlo, sobreponiéndose al cansancio y al dolor. Pero conforme las semanas se convirtieron en meses, quedó claro que esto no era solo un mal pasajero. El diagnóstico, cuando finalmente llegó, fue devastador, un cáncer agresivo que ya se había extendido a varios órganos. Los siguientes 2 años fueron un torbellino de visitas al hospital, crecientes facturas médicas y el deterioro constante de Sarah. Tommy observó impotente cómo su vibrante y amorosa madre se marchitaba frente a sus ojos. A pesar de su condición, Sarah luchó con todas sus fuerzas, decidida a vivir por su hijo. Pero al final, el cáncer resultó ser un oponente demasiado formidable. Una lluviosa tarde de martes, con Tommy de 8 años sujetando su mano, Sarah Evans tomó su último aliento. Sus últimas palabras para su hijo fueron un susurro, «Te amo», y una promesa de que siempre lo cuidaría. Después de la muerte de Sarah, el mundo de Tommy se desmoronó.
Sin familiares conocidos que lo pudieran acoger, se convirtió en un menor tutelado por el Estado, sumergido en la fría maquinaria del sistema de cuidado de crianza. Los siguientes años lo vieron saltar de un hogar de acogida a otro, sin quedarse en un lugar el tiempo suficiente para formar vínculos reales. Algunos hogares eran meramente indiferentes, tratándolo como poco más que un cheque del gobierno. Otros eran abiertamente hostiles, con padres adoptivos que veían al niño callado y lleno de dolor como un blanco fácil para descargar sus frustraciones. En una colocación particularmente angustiante, Tommy soportó meses de abuso verbal y físico antes de reunir el valor para escapar. Aquella primera noche en las calles fue aterradora. Tommy se acurrucó en un callejón, sobresaltándose con cada sonido, convencido de que cada sombra que pasaba era una amenaza. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, aprendió a navegar las duras realidades de la vida en los márgenes de la sociedad. Se unió a un grupo de otros jóvenes sin hogar, aprendiendo de ellos las habilidades de supervivencia que lo mantendrían con vida. Le enseñaron cómo encontrar los lugares más seguros para dormir, qué refugios era mejor evitar, cómo pedir limosna sin atraer demasiada atención de las autoridades. Tommy aprendió rápido, su inteligencia natural se agudizó por la necesidad. Pero incluso mientras se adaptaba a su nueva vida, Tommy nunca perdió de vista quién era ni de dónde venía. La foto de su madre seguía siendo su posesión más preciada, un vínculo tangible con un pasado más feliz y un recordatorio del amor que había moldeado sus primeros años. En los días más difíciles, cuando el hambre lo devoraba y el frío parecía penetrar hasta sus huesos, Tommy sacaba la foto y le hablaba, contándole a su madre sobre su día e imaginando qué consejo le daría a ella. Mientras terminaba la última porción de pizza que había encontrado, Tommy se limpió cuidadosamente las manos en sus jeans antes de tomar el marco de la foto. «Te extraño, mamá», susurró, trazando con su dedo el contorno del rostro de Sara. «Espero que no estés demasiado decepcionada de mí. Estoy intentando, de verdad». Una lágrima rodó por su mejilla, dejando un rastro limpio entre la suciedad de su cara. Tommy la limpió rápidamente, sorbiendo por la nariz. No podía permitirse ser débil, no en este mundo. Sobrevivir requería cierta dureza, una disposición para hacer lo que fuera necesario. Mientras la débil luz invernal comenzaba a desvanecerse, Tommy guardó con cuidado la foto en su mochila, un objeto maltrecho que había encontrado en un contenedor de donaciones fuera de una iglesia. Mañana sería otro día de búsqueda de comida, de evitar a las autoridades y de intentar mantenerse caliente. Pero por ahora, en ese momento, se permitió recordar el calor del amor de su madre y soñar con un futuro mejor. Lo que Tommy no sabía era que el destino estaba a punto de darle una oportunidad que cambiaría todo. En las bulliciosas calles de la ciudad, se estaba gestando un encuentro fortuito, uno que conectaría su pasado, presente y futuro de maneras que nunca habría imaginado. La mañana siguiente amaneció clara y fresca, el tipo de día invernal que se veía hermoso desde detrás de una ventana, pero que mordía la piel expuesta con una intención despiadada. Tommy se movió incómodo después de su sueño intermitente, con el cuerpo dolorido por el suelo duro y el frío que parecía filtrarse por las mismas paredes del edificio abandonado. Pasó por su rutina matutina con una eficiencia adquirida. Un lavado rápido con algo de agua embotellada, cambiarse a la ropa más limpia que tenía, lo cual no decía mucho, y una revisión cuidadosa de sus pocas posesiones. La foto de su madre fue a parar al bolsillo interior de su chaqueta, cerca de su corazón. Cuando salió a la calle, Tommy ajustó su raído abrigo alrededor de su cuerpo y comenzó su recorrido diario. Su primera parada siempre era la misma pequeña panadería, a 3 cuadras de distancia. El viejo señor Gineru, el dueño, era una de las pocas personas en la ciudad que mostraba algo de amabilidad hacia el niño sin hogar. Cada mañana, dejaba una bolsa de papel con pan y pasteles detrás de la tienda, haciendo la vista gorda cuando Tommy la recogía rápidamente. Sin embargo, hoy, al doblar la esquina hacia el callejón detrás de la panadería, vio algo que hizo que su corazón se hundiera. Un coche de policía estaba estacionado frente a la tienda. Las luces parpadeaban silenciosamente a través de la ventana.
podía ver al señor Gennaro hablando con dos oficiales, gesticulando frenéticamente. El estómago de Tommy se revolvió con una mezcla de hambre y preocupación. ¿Había ocurrido algo con el amable panadero? O peor aún, ¿alguien habría denunciado al señor Gennaro por ayudar a los ratas de la calle, como algunos de los tenderos menos caritativos los llamaban? No queriendo arriesgarse a ser visto, Tommy se alejó a regañadientes. Tendría que buscar el desayuno en otro lado hoy. Con el corazón pesado, se dirigió hacia la parte más concurrida de la ciudad, donde sabía que tendría más posibilidades de mendigar o encontrar comida desechada. Las calles se llenaron gradualmente con la prisa matutina. Hombres y mujeres vestidos con trajes elegantes, sosteniendo humeantes tazas de café mientras se apresuraban a llegar a sus oficinas. Tommy se movía entre la multitud, invisible para la mayoría, una molestia para algunos, y un objeto de lástima para unos pocos. Apenas se había acomodado en su lugar habitual, cerca de la entrada de la estación de metro, cuando escuchó un alboroto. Un coche negro y elegante se detuvo en la acera, y de él emergió un hombre bien vestido, hablando en voz alta por su celular. No, diles que la reunión se ha retrasado hasta las 3 de la tarde. No me importa si están volando desde Tokio. Tendrán que esperar. Tengo asuntos más importantes que atender, ladró el hombre al teléfono. Tommy observó con leve interés mientras el hombre se dirigía con paso firme hacia la entrada de un imponente edificio de oficinas. Era alto e imponente, con el cabello entrecano y una expresión que parecía haber olvidado cómo sonreír. Todo en él gritaba riqueza y poder, desde su traje a medida hasta sus zapatos de cuero relucientes. Justo cuando el hombre alcanzaba las puertas giratorias, una ráfaga de viento recorrió la calle. En ese momento, varias cosas sucedieron a la vez. El hombre aflojó su agarre sobre el teléfono. Al intentar ajustar su corbata, el dispositivo se le escapó de las manos, cayendo ruidosamente al suelo. Y desde su bolsillo del abrigo, desplazada por el repentino movimiento, una cartera de cuero se deslizó al pavimento. El hombre, maldiciendo entre dientes, se agachó para recoger su teléfono. Al hacerlo, no notó la cartera que yacía a solo unos pocos pasos de distancia. Sin pensarlo, Tommy reaccionó de inmediato. Sus instintos de supervivencia, afinados por años en la calle, le gritaban que tomara la cartera y corriera. Podría significar comida durante semanas, tal vez incluso un lugar cálido para dormir. Pero algo lo detuvo. Un recuerdo de la voz de su madre resonó en su mente. La honestidad, Tommy. Es lo único que realmente tenemos en este mundo. Antes de que pudiera cambiar de opinión, Tommy se lanzó hacia adelante, recogió la cartera y gritó, «Señor, señor, se le cayó esto». El hombre se volteó, su rostro una máscara de sorpresa y sospecha al ver al niño desaliñado extendiéndole la cartera. Por un momento, parecía congelado en su lugar, como si no pudiera comprender lo que estaba sucediendo. Luego, lentamente, extendió la mano y tomó la cartera de la mano extendida de Tommy. «¿Y me la estás devolviendo?», preguntó el hombre, su voz una mezcla de incredulidad y algo más que Tommy no pudo identificar. Tommy asintió, ya arrepintiéndose de su decisión mientras su estómago vacío gruñía en protesta. «Sí, señor». Se le cayó cuando dejó caer su teléfono. El hombre lo miró durante lo que pareció una eternidad, sus penetrantes ojos azules parecían mirar a través del niño. Luego, para total asombro de Tommy, el severo rostro se suavizó y una leve sonrisa se asomó en las comisuras de los labios del hombre. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó con un tono más suave. «Tommy, señor. Tommy Evans». Las cejas del hombre se alzaron de golpe, una expresión de sorpresa cruzó su rostro tan rápidamente que Tommy casi pensó que lo había imaginado. «Tommy Evans», repitió el hombre, como probando el nombre en su boca. «Bueno, Tommy Evans, me has hecho un gran favor hoy. Esta cartera contiene documentos muy importantes. Me gustaría recompensarte por tu honestidad». Antes de que Tommy pudiera protestar, el hombre había sacado un billete de $100 y se lo estaba extendiendo. Era más dinero del que Tommy había visto en meses.
Su mano temblaba ligeramente al alcanzarlo, esperando a medias que el hombre se lo retirara en el último segundo. Pero el billete fue presionado en su palma, y los dedos de Tommy se cerraron alrededor de él de forma instintiva. Gracias, señor, logró balbucear. El hombre asintió, con esa casi sonrisa jugando de nuevo en sus labios. De nada, Tommy. Ahora, si me disculpas, tengo una reunión a la que asistir. Dicho esto, se dio la vuelta y entró en el edificio, dejando a Tommy atónito, parado en la acera, aferrado al billete de $100 como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Durante varios minutos, Tommy permaneció inmóvil, su mente dando vueltas. El gruñido de su estómago finalmente lo sacó de su estupor. Comida, ahora podía comprar comida de verdad, no solo sobras de los contenedores, tal vez incluso comprar un par de zapatos nuevos o un abrigo más cálido. Mientras se daba la vuelta para dirigirse al restaurante más cercano, un destello de blanco llamó su atención. Allí, en el suelo donde el hombre había estado de pie, yacía un pequeño trozo de papel rectangular. Tommy se inclinó para recogerlo, pensando que podría ser otro documento que el hombre había dejado caer. Pero al darle la vuelta en sus manos, su corazón casi se detuvo. No era un documento en absoluto. Era una fotografía. Y mirándolo desde la imagen arrugada y descolorida, había un rostro que conocía tan bien como el suyo, el de su madre. La mente de Tommy giraba sin control. ¿Cómo era posible que este extraño millonario tuviera una foto de su madre? La fotografía era vieja, mostrando a Sara como una mujer joven, quizá no mucho mayor de lo que Tommy era ahora. Ella sonreía, con los brazos alrededor de un hombre joven que Tommy no reconocía. Preguntas inundaban su mente, amenazando con abrumarlo. ¿Quién era el hombre en la foto con su madre? ¿Por qué tenía ese hombre de negocios tan rico esta foto? Y lo más importante, ¿qué significaba todo esto? Tommy levantó la vista hacia el imponente edificio de oficinas, su fachada de cristal reflejando el sol de la mañana. En algún lugar dentro de ese lugar estaba un hombre que podría tener las respuestas a preguntas que Tommy ni siquiera sabía que tenía. Pero, ¿cómo podría llegar hasta él? ¿Querría siquiera hablar con un niño sin hogar como él? Mientras se debatía entre la urgencia de huir y la desesperada necesidad de obtener respuestas, Tommy no se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los hilos del pasado y el presente estaban a punto de entrelazarse de formas que él jamás habría imaginado, desatando una cadena de eventos que desvelaría el misterio de su propia identidad y desafiaría todo lo que creía saber sobre su pasado. Con manos temblorosas, Tommy guardó cuidadosamente la fotografía en su bolsillo, justo al lado de la que siempre llevaba consigo de su madre. Luego, respirando hondo, cuadró los hombros y caminó hacia la entrada del imponente edificio. No sabía qué lo esperaba dentro, pero estaba decidido a descubrir la verdad sobre su madre y, quizás, sobre sí mismo. Esa verdad podía encontrarse más allá de esas puertas giratorias. Y Tommy Evans no estaba dispuesto a dejar que esta oportunidad se escapara. El corazón de Tommy latía con fuerza en su pecho mientras se acercaba a las puertas giratorias del imponente edificio de oficinas. Los pisos de mármol brillante y los relucientes accesorios de bronce del vestíbulo contrastaban bruscamente con sus desgastadas zapatillas y su ropa hecha jirones. Se sentía completamente fuera de lugar, atrayendo miradas curiosas y a veces desaprobatorias de las personas bien vestidas que se apresuraban de un lado a otro. Tragando saliva, se acercó al mostrador de recepción, donde una mujer de aspecto severo lo miraba con desconfianza. ¿Puedo ayudarte?, preguntó ella, su tono dejando claro que dudaba que pudiera hacerlo. Necesito hablar con el hombre que acaba de entrar, balbuceó Tommy. Paul Guy, cabello gris, traje caro, muy importante. El ceño de la recepcionista se frunció aún más. Lo siento, pero el señor Hawthorne no recibe reuniones sin cita, especialmente con... Hizo una pausa, observando a Tommy de arriba abajo. Invitados no programados. Por favor, suplicó Tommy, su voz quebrándose ligeramente. Tengo algo de él, algo importante.
Sacó la fotografía, con cuidado de no soltarla de sus manos. Mire, aquí está su foto. Necesito devolvérsela. Los ojos de la recepcionista se abrieron ligeramente al captar un vistazo de la foto. Por un momento, pareció dudar, su comportamiento profesional tambaleándose un poco. Espera aquí, dijo ella, antes de desaparecer por una puerta lateral. Tommy, con el corazón acelerado y la ansiedad palpitante, se quedó quieto en el vestíbulo, sabiendo que esta podría ser su única oportunidad de descubrir lo que realmente había detrás de la fotografía, de su madre, y de este hombre llamado Hawthorne. Finalmente tomando el teléfono, Tommy se quedó nervioso junto al escritorio, consciente de las miradas que estaba atrayendo. Podía escuchar la voz susurrante de la recepcionista mientras hablaba por teléfono, aunque no podía entender las palabras. Después de lo que pareció una eternidad, ella colgó y se volvió hacia él. El señor Hawthorne lo verá, dijo, con un tono tan sorprendido como Tommy se sentía. Tome el ascensor hasta el último piso. Su asistente lo recibirá allí. Murmurando un gracias, Tommy se dirigió al ascensor, sus piernas se sentían como gelatina mientras el ascensor ascendía. Intentaba calmar sus pensamientos desbocados. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo explicaría encontrar la foto? Y lo más importante, ¿qué respuestas encontraría? Las puertas del ascensor se abrieron para revelar un lujoso pasillo que conducía a un conjunto de imponentes puertas dobles. Una joven con un traje impecable lo esperaba, su expresión era una mezcla de curiosidad y preocupación. Por aquí, por favor, dijo, guiando a Tommy hacia las puertas. Llamó una vez, luego las abrió, invitándolo a pasar. La oficina era enorme, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Pero Tommy apenas notó nada de eso. Su atención estaba fija únicamente en el hombre que estaba detrás de un escritorio masivo, el señor Hawthorne, el extraño de la calle que ahora sostenía la clave del pasado de Tommy. Así que, dijo el señor Hawthorne, con sus penetrantes ojos azules estudiando a Tommy intensamente, has encontrado algo más mío, ¿verdad? Tommy asintió, su boca de repente seca. Con manos temblorosas, sacó la fotografía y la extendió. Encontré esto en la acera después de que se fue. Pensé que querría recuperarla, pero se interrumpió, sin saber cómo continuar. El señor Hawthorne tomó la foto, su expresión era indescifrable mientras la observaba. Durante un largo momento, el silencio llenó la sala. Luego, con un suspiro profundo, el hombre se dejó caer en su silla, de repente pareciendo mucho más viejo y vulnerable de lo que había parecido en la calle. Supongo, dijo en voz baja, que reconoces a alguien en esta foto. Tommy asintió de nuevo. Mi madre, susurró. La mujer en la foto, esa es mi mamá, pero se ve tan joven, y no sé quién es el hombre que está con ella. Señor, ¿puede decirme cómo tiene usted esta foto? El señor Hawthorne cerró los ojos brevemente, como si se preparara para lo que estaba por venir. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de una mezcla de dolor y resolución. El hombre en esa foto, dijo lentamente, soy yo. Y la mujer, bueno, creo que ya lo has adivinado. Esa es Sarah Evans. El mundo pareció inclinarse sobre su eje mientras Tommy luchaba por procesar esa información. Usted conocía a mi madre, logró decir con la voz ahogada. Una triste sonrisa apareció en las comisuras de los labios del señor Hawthorne. Conocerla. Oh, Tommy, yo la amaba. Sarah ella lo era todo para mí. Y fui un tonto que la dejó ir. Como si una presa se hubiera roto, las palabras comenzaron a fluir de Mr. Hawthorne. Le contó a Tommy cómo había conocido a Sarah cuando ambos eran jóvenes. Él, un prometedor estudiante de negocios de una familia adinerada, y ella, un espíritu libre y vibrante que trabajaba para pagarse los estudios en un colegio comunitario. Se habían enamorado rápida y profundamente, para gran desagrado de la familia de él. Éramos tan felices, dijo Mr. Hawthorne, con la mirada perdida en el recuerdo. Pero fui débil cuando mi padre me amenazó con desheredarme.
Arruiné las oportunidades de Sara de terminar su carrera. Cedí. Rompí con ella, le dije que ya no la amaba. Fue el mayor error de mi vida. Tommy escuchaba cautivado. Mr. Hawthorne continuó relatando cómo, después de la ruptura, se había volcado en su trabajo, construyendo su imperio empresarial como una forma de adormecer el dolor de haber perdido a Sara. No fue hasta años después que trató de encontrarla nuevamente, solo para descubrir que había fallecido. Contraté a investigadores privados, pero todo lo que pudieron decirme fue que había muerto y que había dejado un hijo. He estado buscándote durante años, Tommy. Sabía que Sara había llamado a su hijo Thomas. Era el nombre de su padre. Pero nunca pude encontrarte en el sistema. La mente de Tommy daba vueltas. Asterisco asterisco, pero ¿por qué me buscabas? Asterisco asterisco. Mr. Hawthorne se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de intensidad. Porque, Tommy, yo soy tu padre. Las palabras golpearon a Tommy como un golpe físico. Retrocedió un paso, sintiendo que las piernas le fallaban. Mr. Hawthorne, su padre, rápidamente rodeó el escritorio y guió a Tommy hacia una silla. Sé que esto es mucho que asimilar, dijo con suavidad. Y sé que no tengo derecho a esperar nada de ti, pero cuando te vi en la calle hoy, cuando me dijiste tu nombre, supe quién eras y no podía dejarte desaparecer de nuevo. Las lágrimas corrían por el rostro de Tommy, mientras años de emociones reprimidas salían a la superficie. Asterisco asterisco, ¿por qué? ¿Por qué nos dejaste? ¿Sabes lo que le pasó a mamá? ¿Sabes lo que me pasó después de que ella murió? Asterisco asterisco. El dolor se dibujaba profundamente en el rostro de Mr. Hawthorne. No lo sabía, Tommy. Te lo juro, no supe de ti hasta después de que Sara ya no estaba. Si hubiera sabido, se interrumpió, sacudiendo la cabeza. No puedo deshacer el daño que he causado, pero si me lo permites, quiero intentar arreglar las cosas. Durante un largo tiempo, ninguno de los dos habló. La mente de Tommy era un torbellino de emociones, ira, confusión, esperanza, miedo. Pensaba en su madre, en las luchas que habían enfrentado juntos, en los años de soledad y dificultades que siguieron a su muerte. Y pensaba en el hombre frente a él, este desconocido que era su padre, que había causado tanto dolor, pero que ahora ofrecía una oportunidad de redención. ¿Una familia? Finalmente, Tommy levantó la mirada, encontrándose con la ansiosa mirada de Mr. Hawthorne. No sé si puedo perdonarte, dijo con honestidad, aún no. Pero creo que me gustaría tratar de entender, de conocer toda la historia. El alivio inundó el rostro de Mr. Hawthorne. Eso es todo lo que puedo pedir, dijo suavemente. Gracias, Tommy. Mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanas, padre e hijo comenzaron a hablar sinceramente por primera vez. Tenían años de historia por desentrañar, heridas por sanar y un futuro incierto por explorar. Ninguno de los dos sabía exactamente hacia dónde los llevaría este camino, pero por primera vez en mucho tiempo, tanto Tommy como el señor Hawthorne sintieron una chispa de esperanza por lo que estaba por venir. La verdad había sido descubierta. El verdadero viaje apenas estaba comenzando. Mientras hablaban, ninguno de los dos notó la sombra de una sonrisa que parecía aparecer en el rostro de la joven en la vieja fotografía. Sara Evans, observando a su hijo y al hombre que una vez amó mientras daban sus primeros pasos hacia convertirse en una familia. Los días que siguieron a la inesperada reunión de Tommy con su padre fueron un torbellino de emociones y ajustes. El señor Hawthorne, o Richard, como le había pedido a Tommy que lo llamara, había insistido inmediatamente en que Tommy fuera a vivir con él. La transición de las calles a un lujoso ático fue, por decirlo menos, desconcertante. La primera noche de Tommy en su nueva habitación, apenas durmió. La cama era demasiado suave, el silencio demasiado absoluto. Se encontró en el suelo, envuelto en una manta, con la espalda presionada contra la pared, un hábito adquirido tras años de necesitar protegerse mientras dormía. Los fantasmas de su pasado no desaparecían tan fácilmente, ni siquiera con sábanas de algodón egipcio y colchones de espuma viscoelástica.
Richard, por su parte, intentaba lo mejor que podía para compensar el tiempo perdido y cerrar la gran brecha entre ellos. Organizó que Tommy viera a los mejores doctores, asegurándose de que los problemas de salud descuidados durante años fueran atendidos. Contrató a un tutor para ayudar a Tommy a ponerse al día en su educación, con el objetivo de eventualmente inscribirlo en la escuela. Pero a pesar de estos gestos, la tensión persistía bajo la superficie. Tommy luchaba por reconciliar la imagen del padre cariñoso que Richard intentaba ser con el hombre que había abandonado a su madre tantos años atrás. Los años de dificultades que Tommy había soportado no se olvidaban fácilmente, y a menudo se encontraba irritado por los intentos de Richard de ser su padre. Una noche particularmente tensa, aproximadamente un mes después de que Tommy se había mudado, todo llegó a un punto crítico durante la cena. Richard estaba hablando sobre los planes para el futuro de Tommy, la preparación para la universidad, pasantías en su empresa, el tipo de vida que siempre había imaginado para su hijo. Tommy, sintiéndose abrumado y resentido, finalmente estalló. «Basta», gritó, tirando su tenedor. «Deja de intentar planear toda mi vida. Ni siquiera me conoces». Richard lo miró atónito. «Tommy, solo estoy tratando de darte las oportunidades que te mereces». «¿Oportunidades?», Tommy rió amargamente. ¿Dónde estaban esas oportunidades cuando mamá se estaba matando trabajando para mantener un techo sobre nuestras cabezas? ¿Dónde estaban cuando yo dormía en edificios abandonados y rebuscaba en basureros para comer? El color desapareció del rostro de Richard. «Tommy, te juro que no lo sabía». «No me llames así», interrumpió Tommy, alejándose de la mesa. «No puedes simplemente aparecer y ser mi papá después de todo este tiempo. No puedes pretender que los últimos 12 años no han pasado». Con eso, Tommy salió furioso del comedor, dejando atrás a un devastado Richard. Corrió hacia su habitación, cerró la puerta de un golpe y se deslizó contra ella, su cuerpo temblando por los sollozos. Todo el dolor, la ira y la confusión que había estado reprimiendo se desbordaron en ese momento. Horas más tarde, un suave golpe en la puerta despertó a Tommy de un sueño intranquilo. Había llorado hasta quedar exhausto y se había quedado dormido en el suelo, con el rostro marcado por lágrimas secas. La voz de Richard llegó desde el otro lado de la puerta, vacilante y llena de preocupación. «Tommy, ¿podemos hablar, por favor?» Por un momento, Tommy consideró ignorarlo, pero algo en el tono de Richard, una vulnerabilidad que no había percibido antes, lo hizo reconsiderar. Lentamente, se levantó y abrió la puerta. Richard parecía haber envejecido años en el transcurso de unas pocas horas. Tenía los ojos enrojecidos y su cabello, normalmente impecable, estaba despeinado. En sus manos sostenía una caja de zapatos desgastada. «Creo», dijo Richard suavemente, «que es hora de mostrarte algo». Tommy se hizo a un lado, permitiendo que Richard entrara en la habitación. Se sentaron en el borde de la cama, con la caja de zapatos entre ellos. Con manos temblorosas, Richard la abrió, revelando una colección de cartas, fotografías y pequeños recuerdos. «Después de que dejé a tu madre», comenzó Richard, con la voz ahogada por la emoción, «intenté convencerme de que había hecho lo correcto, que éramos demasiado diferentes, que nunca habría funcionado. Pero la verdad es que fui un cobarde. Dejé que las expectativas de mi padre y mis propios miedos me alejaran de lo mejor que me había pasado». Sacó un montón de cartas atadas con una cinta descolorida. «Le escribí cada semana durante un año, pero nunca las envié. Me daba demasiada vergüenza, tenía demasiado miedo de su rechazo. Y cuando finalmente reuní el valor para buscarla de nuevo, ya era demasiado tarde». Tommy escuchaba, su ira lentamente dando paso a una mezcla compleja de emociones mientras Richard compartía su historia de arrepentimiento, su búsqueda de Sarah y Tommy, y la culpa que lo había perseguido durante años. La caja contenía fragmentos de una vida no vivida, boletos de conciertos a los que habían planeado asistir, una pequeña caja de terciopelo con un anillo que nunca fue abierto, fotos de Sarah que Tommy nunca había visto antes. A medida que avanzaba la noche, conversaron, de verdad, por primera vez.
Tommy compartió historias de su vida con Sarah, tanto los buenos como los malos momentos. Le contó a Richard sobre las luchas tras la muerte de su madre, los hogares de acogida y su vida en la calle. Richard escuchó, con el corazón roto por cada revelación, pero sin apartarse de la dolorosa verdad de lo que sus acciones habían causado. El amanecer comenzaba a despuntar. Para cuando cayeron en un agotado silencio, el aire entre ellos se sentía diferente, no sanado, no aún, pero quizás comenzando a remendarse. Sé que nunca podré compensar el pasado, dijo Richard finalmente, su voz ronca por la charla y la emoción. Y sé que no tengo derecho a pedir tu perdón, pero quiero que sepas que estoy aquí ahora y no voy a irme. Lo que necesites, tiempo, espacio, lo que sea, solo dímelo. Quiero ser parte de tu vida, Tommy, en la forma que tú me permitas. Tommy permaneció callado por un largo momento, volteando una de las viejas fotos en sus manos. Finalmente, levantó la vista hacia Richard, con los ojos llenos de una mezcla de cautela y esperanza. Creo que me gustaría intentar conocerte, dijo lentamente, pero necesito que entiendas que no soy el hijo que te imaginaste todos estos años. Soy yo, con todos mis bordes ásperos y malos hábitos. No sé si alguna vez seré el hombre de negocios pulido que querías. Y necesito que eso esté bien. Richard asintió, con una pequeña y triste sonrisa en su rostro. Tommy, lo único que quiero es que seas tú. El resto, lo descubriremos juntos, si me dejas. Me gustaría conocer al increíble joven en que te has convertido, no a algún ideal imaginario. Y así, mientras la luz del amanecer bañaba la habitación, ambos comenzaron un proceso de reconciliación, no libre de dolor, pero lleno de una nueva posibilidad para el futuro. No era un final de cuento de hadas. Todavía había obstáculos por superar, confianza por construir y heridas por sanar. Pero mientras estaban allí, rodeados por los fragmentos de un pasado compartido y la esperanza tentativa de un futuro juntos, tanto Tommy como Richard sintieron los primeros indicios reales de un vínculo entre ellos. El camino por delante no sería fácil. Tommy tendría que lidiar con los efectos persistentes de sus años en la calle, pesadillas, problemas de confianza y hábitos difíciles de romper. Richard tendría que aprender a ser paciente, dejar a un lado sus expectativas y realmente escuchar y apoyar a su hijo. Habría contratiempos y discusiones, momentos de duda y frustración, pero también habría avances. Como la primera vez que Tommy se rió genuinamente de uno de los terribles chistes de papá de Richard. El día en que Richard, guiado por Tommy, ofreció su tiempo como voluntario en un refugio para personas sin hogar, comenzó a comprender realmente el mundo del que venía su hijo. La noche en que Tommy, acosado por recuerdos dolorosos, permitió que Richard se sentara a su lado y le ofreciera consuelo. Poco a poco, día tras día, comenzaron a construir algo nuevo, no una relación perfecta de padre e hijo, pero sí una real, desordenada, complicada e infinitamente valiosa. A medida que la primavera se convirtió en verano, el ático que una vez había parecido una jaula dorada para Tommy comenzó a sentirse más como un hogar. Y Richard, quien había pasado años persiguiendo el éxito y los reconocimientos, descubrió que la mayor alegría de su vida era simplemente estar presente para su hijo. Los desafíos estaban lejos de terminar. Pero por primera vez en mucho tiempo, tanto Tommy como Richard enfrentaban el futuro con esperanza, sabiendo que lo que viniera, lo enfrentarían juntos. A medida que las estaciones cambiaban, un año pasó desde aquel fatídico día en la calle, y Tommy y Richard se encontraron asentándose en un nuevo ritmo de vida. El viaje no había sido fácil, pero el vínculo entre ellos había crecido más fuerte con cada día que pasaba, alimentado por experiencias compartidas, comunicación abierta y el deseo mutuo de sanar las heridas del pasado. En una fresca mañana de otoño, Tommy se paró frente al espejo del baño, ajustándose la corbata con dedos nerviosos. Hoy marcaba un hito importante, su primer día de preparatoria. Después de meses de tutoría intensiva y arduo trabajo, había logrado ponerse al día lo suficiente como para inscribirse como estudiante de primer año en una prestigiosa escuela privada. «Te ves muy guapo», dijo Richard desde la puerta, su voz llena de orgullo. «¿Cómo te sientes?» Tommy se volteó,
con una mezcla de emoción y ansiedad en su rostro. Nervioso, admitió. ¿Y si no puedo seguir el ritmo? ¿Y si los otros chicos descubren, ya sabes, mi pasado? Richard dio un paso adelante, colocando sus manos en los hombros de Tommy. Eres una de las personas más brillantes y resilientes que conozco, dijo con firmeza. Has superado más en tu joven vida que lo que la mayoría enfrenta en toda una vida. Esto es solo otro desafío. Y sé que estás preparado para enfrentarlo. Tommy asintió, tomando fuerzas de las palabras de su padre. Aún se sentía extraño a veces tener a alguien en quien confiar, pero Tommy estaba aprendiendo, poco a poco, a confiar en Richard. Mientras conducían hacia la escuela, la mente de Tommy vagaba por los acontecimientos del último año. Pensó en las sesiones de terapia que lo habían ayudado a procesar su trauma y a comenzar a sanar. Recordó el día en que Richard lo llevó a visitar la tumba de Sarah, cómo se habían quedado allí juntos, compartiendo recuerdos y derramando lágrimas. También pensó en el refugio para personas sin hogar donde ahora ambos eran voluntarios de manera regular. Richard usaba su experiencia en los negocios para mejorar las operaciones, mientras que Tommy se conectaba con los jóvenes y los orientaba. Había sido idea de Tommy, nacida de su deseo de retribuir y ayudar a su padre a entender las realidades de la vida en las calles. El auto se detuvo frente a la escuela, un imponente edificio de ladrillo con un césped cuidado. Tommy respiró hondo y puso la mano en la puerta. Espera un momento, dijo Richard suavemente. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño paquete envuelto. Quería darte esto. Buena suerte. Tommy lo abrió con cuidado para revelar un elegante reloj que parecía costoso. Pero fue la inscripción en la parte trasera lo que llamó su atención, asterisco asterisco para Tommy, el valor de tu madre, tu propia fortaleza. Con amor, papá asterisco asterisco. Las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de Tommy mientras se ponía el reloj en la muñeca. Gracias, papá, dijo. La palabra aún era nueva, pero se sentía correcta en su boca. Richard sonrió, con sus propios ojos visiblemente húmedos. Lo harás bien, hijo. Y recuerda, solo estoy a una llamada de distancia si necesitas algo. Mientras Tommy caminaba hacia la entrada de la escuela, con la cabeza en alto, Richard lo observaba con una mezcla de orgullo y melancolía. No podía evitar pensar en Sarah, deseando que pudiera ver al joven extraordinario en el que se había convertido su hijo. El día pasó en un abrir y cerrar de ojos para Tommy. Caras nuevas, clases desafiantes, todo un mundo de experiencias que una vez creyó fuera de su alcance. Hubo momentos de duda, instantes en los que sintió la distancia entre su pasado y su presente. Pero también hubo momentos de triunfo, responder una pregunta difícil en la clase de matemáticas, hacer un posible amigo durante el almuerzo. Cuando sonó el timbre final, Tommy salió de la escuela sintiéndose agotado, pero extrañamente lleno de energía. Vio el auto de Richard y caminó hacia él, con una pequeña sonrisa dibujada en los labios. ¿Y cómo te fue?, preguntó Richard mientras Tommy se deslizaba en el asiento del pasajero. Tommy lo pensó por un momento. Fue mucho, dijo finalmente, pero creo que me va a gustar. Richard asintió, comprendiendo el peso de esas simples palabras. Estoy orgulloso de ti, Tommy, más de lo que te imaginas. Mientras conducían de regreso a casa, Tommy comenzó a hablar animadamente sobre su día. La interesante lección de historia, el desafiante trabajo de inglés, el chico en la clase de química que lo había invitado a unirse a un grupo de estudio. Richard escuchaba atentamente, con el corazón hinchado de alegría al ver a su hijo tan comprometido y lleno de vida. Aquel día no solo había marcado el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Tommy, sino también el inicio de una nueva relación entre padre e hijo, basada en la comprensión mutua y en la reconstrucción de los lazos rotos del pasado. Esa noche, después de la cena, se sentaron en la sala de estar, con las luces de la ciudad brillando a lo lejos más allá de las ventanas. Tommy estaba trabajando en su tarea mientras Richard revisaba algunos documentos de trabajo. El silencio cómodo entre ellos era un testimonio de cuánto habían avanzado. Papá,
dijo Tommy de repente, levantando la vista de su libro de texto. Sí. He estado pensando en mamá, en cómo siempre quiso terminar su carrera pero nunca tuvo la oportunidad, por todo lo que pasó. Tommy hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Estaba pensando si tal vez podríamos crear algún tipo de beca en su nombre para padres solteros que intentan regresar a la escuela. ¿Crees que es algo que podríamos hacer? Richard sintió un nudo formarse en su garganta. En ese momento, vio tanto de Sara en Tommy, su compasión, su deseo de ayudar a los demás. Creo que es una idea maravillosa, dijo suavemente. Tu madre estaría muy orgullosa de ti por pensar en eso. Tommy sonrió, una expresión agridulce que reflejaba tanto la tristeza por lo que se había perdido como la esperanza por el futuro. Solo quiero que sea recordada, ¿sabes? Y tal vez ayudar a que otros niños no tengan que pasar por lo que yo pasé. Lo haremos realidad, prometió Richard, juntos. Mientras comenzaban a discutir los detalles de la beca, Richard se maravillaba del camino que los había llevado hasta ese punto, desde un encuentro casual en una calle concurrida hasta ese momento de propósito compartido y amor. Una fotografía, la misma que había iniciado todo, la de la joven Sara y Richard, ahora descansaba enmarcada sobre la repisa, un recordatorio de su origen. Pero ya no era una fuente de pesar o dolor, en cambio, se erigía como un testamento al poder duradero del amor y la posibilidad de redención. La historia de Tommy y Richard estaba lejos de terminar. Habría más desafíos por delante, las complejidades de la adolescencia, el continuo proceso de sanación, y la evolución de su relación. Pero enfrentaban el futuro con esperanza y determinación, sabiendo que, sin importar lo que les deparara la vida, lo enfrentarían como una familia. A medida que la noche caía sobre la ciudad, el Penthouse, que una vez había parecido tan vacío para Richard y tan ajeno para Tommy, ahora estaba lleno del calor de las risas compartidas y los sueños para el futuro. Un niño sin hogar y el millonario habían encontrado no solo el uno al otro, sino un nuevo comienzo. Una oportunidad para reescribir su historia y crear un legado de amor, comprensión y compasión que se extendería para tocar las vidas de innumerables personas. Al final, no fueron la riqueza ni el estatus lo que trajo sanación y felicidad. Fue la simple y profunda verdad de que la familia, ya sea nacida de la sangre o forjada a través del amor y la elección, tiene el poder de superar las heridas más profundas y de iluminar el camino hacia un mañana más brillante.